Episodio número 3256. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 20 de octubre. Guerra en el cielo. En el marco de esta lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. Con el texto a memorizar de Josué capítulo 10 y el versículo 14. Josué capítulo 10 y el versículo 14. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10 y el versículo 14. Esta semana hemos estado iniciando precisamente este tema general del conflicto detrás de todos los conflictos, y apenas vimos en la lección de sábado-domingo lo que fue el comandante de los ejércitos del Señor, cómo Josué le aparece un ser misterioso, quien finalmente es Jesús preencarnado, ya que éste lo adora, o sea, Josué lo adora, Josué se rinde ante él y no se lo prohíbe porque precisamente era Dios. Y en el día de hoy estaremos viendo Guerra en el cielo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para poder captar el mensaje y transmitirlo también a otros, de modo que tu palabra sea fluida en nosotros y en los que nos rodean. También perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, para que podamos, sin ningún tipo de impedimento, escuchar tu voz. Favores que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Guerra en el cielo. Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. A continuación se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 12, los versículos del 7 al 9, Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19, y Daniel capítulo 10, del 12 al 14, para responder a la pregunta: ¿qué sabemos del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos primero en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, los versículos del 7 al 9. Ahora veamos Isaías, capítulo 14, los versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 14. Ahora veamos Ezequiel capítulo 28, los versículos del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está lo que dice Ezequiel capítulo 28, los versículos del 11 al 19. Ahora veamos Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahí está lo que dice Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué sabemos del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? Aquí escribí: sabemos que en primer lugar el pecado y la rebelión se dieron en la persona de Lucifer, y de ahí en adelante se inició la guerra del gran conflicto. En segundo lugar, sabemos que Dios ganó la batalla y que el enemigo es un enemigo derrotado y condenado a perecer. Y en tercer lugar, y no menos importante, es que quien pelea y vence a nuestro favor es Miguel, el cual es el jefe de los ángeles. Jesús nos da la victoria. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay tanto que escribir, tanto que comentar, que definitivamente esto es una gran bendición, el poder repasar cómo Dios finalmente gana la batalla, y no solo eso, sino que nos ayuda a vencer. Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que concedió libre albedrío, un prerequisito
para que pudieran amar, pudieran elegir actuar de acuerdo con la voluntad de Dios o contra ella. Lucifer, uno de los ángeles más poderosos, se rebeló contra Dios y llevó consigo a muchos ángeles. Isaías y Ezequiel se refieren a este conflicto, aunque algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 al rey de Babilonia y a un gobernante de Tiro. Noten qué cosa más irónica, porque hay varias razones y el autor de esta lección precisamente la señala. Pues, sin embargo, hay claros indicadores en el texto bíblico que apuntan a una realidad trascendente. Algunas de esas evidencias. Primero, se presenta al rey de Babilonia como si hubiera estado en el cielo y próximo al trono de Dios en Isaías capítulo 14 del 12 al 13, como bien leímos. También se dice que el rey de Tiro residía en Edén como querubín protector en el monte santo de Dios. Eso lo dice Ezequiel capítulo 28 del 12 al 15. Nada de eso es aplicable, repetimos, a los reyes de Babilonia y Tiro, porque se corresponden a un ser que estuvo en el cielo, que estuvo en el santo monte de Dios, que fue creado incluso en Edén. O sea, nada de eso tiene que ver con personajes de la tierra, repetimos, sino con Lucifer. Tampoco puede decirse que los reyes terrenales que fueran intachables y el modelo de la perfección. En consecuencia, estos personajes apuntan más allá de los reinos literales de Babilonia y Tiro. Eso es lo que hemos señalado, eso es lo que se ha demostrado de acuerdo al contexto, de acuerdo al contenido y a la descripción que se dan de estos supuestos reyes de Babilonia y de Tiro. En el capítulo 14 de su libro, Isaías presenta un proverbio o parábola, que en hebreo sería un mashal, cuyo significado está más allá del contexto histórico inmediato. En este caso, el rey de Babilonia se convierte en paradigma de rebelión, autosuficiencia y orgullo. Del mismo modo, Ezequiel distingue entre el príncipe de Tiro, en Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2, y el rey de Tiro en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 12. Vayamos ahí brevemente. Sabemos que estamos ahí ya casi llegando al tiempo, pero igual es bueno ver esas evidencias. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Ah, ahí está la evidencia de este personaje que primero, repetimos, se distingue como el príncipe de Tiro. Entonces luego en Ezequiel 28, 11 y 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Note bien, le dice el príncipe y le dice el rey, indistintamente, demostrando así entonces que el primero está activo en el reino terrenal y se convierte en el símbolo de un rey que actúa en el ámbito celestial. Por lo tanto, no estamos hablando de un ser terrenal. Según Daniel capítulo 10, del 12 al 14, estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Es a la luz de esta conexión entre el cielo y la tierra que tenemos que entender las guerras de Israel aprobadas divinamente. Y esto aquí entonces se convierte en una de las evidencias más poderosas y en el inicio de la respuesta. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos en la introducción del sábado? Que, por ejemplo, ¿cómo es posible conciliar una imagen de un Dios guerrero
con su carácter de amor, sin que se vean afectada la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento, y cómo entender que el pueblo de Dios o elegido por Dios llevar a cabo tales acciones, preguntas que tienen que ver por qué las guerras, por qué el conflicto, por qué el tener que derramarse tanta sangre. Es que estamos hablando del gran conflicto, no estamos hablando de una guerra medalaganaria de parte de Dios. Ah, pues mira, tengo un capricho de que esa nación no exista. No, es que esa nación está haciendo guerra contra el pueblo de Dios y es Dios quien tiene que eliminar todo tipo de vestigio que pueda hacer mal a los hijos de Dios. Tenemos entonces que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Todo ello, en última instancia, con el propósito de restaurar la justicia y el amor de Dios en un mundo caído. Se hace entonces la pregunta final: ¿de qué maneras vemos la realidad de esta batalla cósmica entre el bien y el mal en el mundo que nos rodea y en nuestras propias vidas? Antes de responder la pregunta, debemos nuevamente recalcar que en el contexto del gran conflicto, Satanás no quería permitir que naciese quien finalmente le aplastaría la cabeza, y por eso quiso eliminar en varias ocasiones, por medio de los pueblos cananeos, al pueblo de Israel. Entendiendo eso, ¿verdad? Usted entonces dice, ok, ahora entiendo por qué tantos conflictos, por qué el deseo constante y vehemente del enemigo de destruir al pueblo de Dios, porque no quería obviamente su propia destrucción, quien vendría por medio de Israel. Lo interesante es que vez tras vez Dios frustra esos planes y eleva a su pueblo para que pudiera hacer justicia y a la vez traer la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, a Cristo Jesús. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿de qué maneras vemos la realidad de esta batalla cósmica entre el bien y el mal en el mundo que nos rodea y en nuestras propias vidas? Aquí escribí: cuando entendemos que hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal y que el enemigo de las almas está presente en el sufrimiento y las miserias de este mundo, nos volvemos a Dios en busca de auxilio y no en busca de culparle por el mal que ya sabemos que es provocado por el originador del pecado y la rebelión, es decir, Lucifer. Pero qué bueno que en medio del gran conflicto Dios pelea tus batallas y mis batallas, y en Él somos más que vencedores. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la guerra en el cielo es lo que le da entonces una luz de lo que está pasando en la tierra, cómo el enemigo de las almas ha querido vez tras vez frustrar los planes de Dios. De hecho, Daniel capítulo 10, del 12 al 14, habla específicamente de eso, que durante 21 días no quería el rey de Persia o el reino de Persia que pudiera dársele el mensaje a Daniel, o en este caso, venir el auxilio al pueblo de Dios. Pero lo interesante es que Dios siempre pelea nuestras batallas, que Él gana a nuestro favor. De hecho, hay un libro que se llama Jesús Gana, que es escrito por la doctora Elizabeth Talbot, altamente recomendado, y esto nos recuerda precisamente eso, que en la guerra que hubo en el cielo, que se extrapoló a la tierra, Dios ha hecho todo para que seamos vencedores en Él.
y lo único que necesitamos es ponernos del lado ganador, ya que esta guerra está ganada en el nombre del Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, oh Dios, por ganar la victoria por nosotros, por luchar nuestras batallas, por hacernos partícipes de aquellos que heredarán el reino de los cielos, a pesar de que somos pecadores, de que hemos fallado, pero aún así tú nos perdonas porque venimos arrepentidos delante de tus pies y nos apropiamos de la sangre del Cordero. Que esta sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, en fin, todo el que podamos impactar, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que a la vez tú seas misericordioso y podamos vencer en tu nombre. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 21 de octubre. El Señor es un guerrero. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos, con el texto a memorizar de Josué capítulo 10 y el versículo 14. Josué capítulo 10 y el versículo 14. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10 y el versículo 14. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Es vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también se pueden comunicar de igual forma vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.